Lo primero que noté fue que llevaba ropa interior que yo no le había comprado. Y no me malinterpretes, no soy el tipo de marido controlador que memoriza cada sujetador o braguita que tiene su mujer, pero cuando llevas casi 10 años con alguien, conoces su estilo. Clara nunca ha sido de encajes, mucho menos de esos tonos burdeos con detalles en negro. Y sin embargo, ahí estaba, en el cesto de la ropa sucia, mezclado con su blusa de oficina y su falda habitual. Un conjunto nuevo, elegante, caro. Sexy, pero no para mí. Eso fue un lunes. No dije nada. Pensé que podía haberlo comprado por capricho, para sentirse bien. Pero luego llegó el jueves. Esa noche vino con una copa de más y con el perfume más fuerte de lo normal. A mí ni me avisó que salía, solo dijo por WhatsApp, salgo un rato con los del curro. Hora y media después, estaba riendo en la cocina con su abrigo en la mano y los tacones desatados. Y es que no fue la copa. Fue la sonrisa. Una sonrisa distinta. Esa sonrisa que se pone cuando alguien te ha hecho sentir deseada. Y no fui yo. A ver, yo no soy idiota. Puedo parecer despistado, pero sé leer el ambiente. Clara no era así. No era de volver tarde entre semana ni de esconderme cosas. Si iba a tomarse una caña, me lo decía. A veces hasta me pedía que fuera a buscarla. Pero en ese momento, yo ya sabía que había entrado en una zona desconocida. Una especie de tierra de nadie en la que el silencio empieza a doler más que las discusiones. Los días siguientes todo siguió como si nada. Pero cuando salía, se arreglaba más. Se reía sola mirando el móvil. Me hablaba poco, y cuando lo hacía, era con esa neutralidad educada que uno usa con desconocidos. Fue entonces cuando empecé mi propio teatro. No dije nada, no la confronté, no le solté ningún discurso de celos. Al contrario, empecé a observar, a hacerme el tonto. Porque lo peor no era imaginar con quién estaba. Lo peor era pensar que ni siquiera me consideraba una amenaza. Como si yo ya estuviera fuera del tablero. La gota que colmó el vaso no fue un mensaje ni una conversación. Fue una frase que soltó su amiga Laura en una cena que tuvimos en casa. Clara fue al baño y Laura se quedó conmigo sirviendo vino. Ahí, entre risas, va y me dice. Bueno, ¿y tú, cómo llevas lo de Clara? ¿Lo de Clara? Le pregunté, mirándola directamente, sabiendo que algo iba a soltar. Y ahí va, con su boca grande. Lo de que tenga que hacer tantas horas extras. No sé cómo aguantas. Yo ya habría montado una escena. Lo dijo en tono de broma. Como si supiera algo. Como si se le escapara. Pero ahí fue donde entendí todo. Clara estaba viendo a alguien. No porque Laura lo confirmara al 100%, pero porque su forma de evitar mi mirada después lo decía todo. Y porque esa frase no se le escapa a alguien que no está al tanto de algo. Esa noche, Clara y yo hicimos el amor. Sí. Aunque suene raro. No fue apasionado ni intenso. Fue automático, como para mantener una apariencia. Pero para mí fue como besar a alguien que ya se había ido. La tenía delante, desnuda, encima de mí, y aún así sentía que estaba con otro. Y ese otro, todavía no sabía quién era. Pero te aseguro una cosa, lo iba a descubrir. Porque si alguien venía a meterse en mi vida, lo mínimo que podía hacer era presentarse. Desde esa noche me levanté cada día con una pregunta clavada en la garganta. ¿Quién era el tipo? No podía sacarme eso de la cabeza. No era celos, no era rabia todavía. Era otra cosa. Era como si alguien me hubiera abierto una herida sin preguntarme, como si Clara hubiera tomado una decisión importante sobre su vida y yo no estuviera incluido. Me costaba mirarla por la mañana. Hacía el café como siempre, me hablaba como siempre, incluso me preguntaba por mis clientes como siempre,
pero todo eso se sentía como una actuación barata. Y eso es lo que más me jodía, que me tratara como si yo no fuera capaz de notar el cambio. Entonces empecé a fijarme en los detalles que antes no me importaban. ¿A qué hora salía exactamente? ¿Cuánto tardaba en volver? ¿Con quién decía que había estado? ¿Qué ropa usaba los días que volvía con esa sonrisa sucia que ya no me dirigía a mí? No tomé notas, no revisé su teléfono, no la seguí como un paranoico, pero me acordaba de todo, porque cuando te están rompiendo sin avisarte, tu memoria se convierte en una especie de archivo automático que no perdona. Una tarde, mientras ella se duchaba, el sonido del agua me recordó lo mucho que había cambiado la forma en que me tocaba. Antes se duchaba y me llamaba para que la acompañara, aunque solo fuera para charlar desde el lavabo. Ahora cerraba la puerta con llave. Así que, sin pensarlo demasiado, entré a su bolso. No era por el móvil, ni por mensajes, ni por buscar pruebas. Solo necesitaba entender con qué tipo de mujer estaba durmiendo. Dentro encontré lo que cualquier persona puede llevar: maquillaje, llaves, un monedero, 2 entradas para un evento cualquiera y un ticket de parking. Ahí me detuve. Era de un hotel en el centro, de esos modernos, con bar en la azotea y luces azules en la recepción. Fechado 3 días atrás. 2 horas entre entrada y salida. Solo eso. No hacía falta ser un genio. No lo guardé, no lo copié, no hice foto. Lo volví a dejar donde estaba y cerré el bolso sin hacer ruido. Luego me fui a la cocina, me serví una copa de vino y me senté a mirar por la ventana como si nada. Esa misma noche, después de cenar, ella se sentó en el sofá y encendió Netflix. Me preguntó si quería ver algo. Le dije que no, que tenía trabajo. Me metí al despacho, cerré la puerta, pero no encendí el ordenador. Me quedé sentado en la silla, con las manos cruzadas y la mente completamente en blanco. 15 minutos después fui al baño, abrí la puerta de golpe, y le dije, ¿cómo se llama? Me miró como si no entendiera, con una de esas caras de, ¿qué dices?, que tantas veces había usado cuando quería salirse de una conversación. No dije nada más. Solo la miré. Entonces se levantó, cruzó los brazos y me dijo: ¿de qué estás hablando? Del hotel en el centro. De las horas que no cuadran. Del perfume nuevo. De la ropa que no es para mí. ¿Cómo se llama? Se quedó callada. No bajó la mirada. No se derrumbó. No pidió perdón. Solo me miró, tragó saliva y dijo: no es lo que tú piensas. No me tomes por imbécil, Clara. No me digas esa frase. Solo dime cómo se llama. Julián, dijo. Así, sin más. Como si me dijera que había de cena. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba esperando que dijera algo más. Pero no lo hizo. Solo se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando al suelo. ¿Hace cuánto? Unas semanas. ¿Te acostaste con él? No contestó. Pero no hacía falta. La forma en que cerró los ojos un segundo fue suficiente. Me senté frente a ella. No grité. No la insulté. No le pedí explicaciones. Solo dije: ¿y ahora qué? No lo sé, respondió. Y fue ahí donde me di cuenta de que no era un error, no era una aventura, no era un calentón. Era una decisión. Clara había decidido que esto pasara. Había cruzado esa línea sin pensar que yo tendría algo que decir al respecto. Esa noche dormimos en la misma cama, pero fue como si hubiera un muro de concreto entre nosotros. Ninguno se movió. Ninguno dijo nada. El silencio no era incómodo, era definitivo. A la mañana siguiente, desayunamos sin hablar. Se fue al trabajo como si nada. Yo me quedé en casa,
sin saber muy bien qué hacer, pero con la certeza de que esto no se iba a quedar así. No quería llorar, no quería romper cosas, no quería desaparecer. Quería entender cómo había pasado. No lo que había hecho ella, sino lo que había hecho yo para no verlo venir. Me duché, me vestí, salí a caminar. Me fui directo al hotel. No sé por qué, pero sentí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Me paré frente a la puerta giratoria, la miré girar unas cuantas veces, entré al bar, me pedí un café solo y me senté en la barra. Estuve allí 1 hora. No pasó nada. Nadie apareció. No era como en las películas. Pero me sirvió. Porque mientras estaba allí, entendí que el tipo no era el problema. Julián era solo una excusa. El problema era que mi mujer ya no me veía. Ya no pensaba en mí como parte de su vida. Volví a casa antes de que ella llegara. Me senté en el sofá. Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para que saliera del trabajo. En ese momento tomé una decisión. Si ella no iba a hacer nada, yo sí. Porque esto no era solo una traición, era una falta de respeto. A nuestra historia. A mi inteligencia. A mi tiempo. Esa misma tarde empecé a hacer llamadas. No a amigos. No a familia. A abogados. A uno en concreto, que me recomendaron hace años por si alguna vez necesitaba defenderme bien. Tomé notas. Pedí una cita para el lunes. Y mientras lo hacía, sonreí por primera vez en días. No porque me sintiera vengado, sino porque, por fin, tenía el control de algo. Cuando Clara volvió a casa esa noche, yo ya no estaba esperándola con preguntas. No había tensión en el ambiente. Solo una calma distinta. Ella lo notó. Me miró raro. Y dijo: ¿todo bien? Perfectamente, respondí, sin apartar los ojos del plato. Y en ese instante supe que el juego había cambiado. Ella ya había jugado su carta. Ahora me tocaba a mí. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, no ese silencio cotidiano que se forma antes del primer café, sino uno más espeso, uno que parecía obligado porque ninguno de los dos quería dar el primer paso. Clara se levantó antes que yo, algo que rara vez hacía, y la escuché moverse por el piso con una rapidez que no era habitual en ella. Podía notar cómo evitaba acercarse a la habitación hasta que fuera absolutamente necesario, como si temiera cruzarse conmigo sin tener preparada alguna frase que pudiera usar como escudo. Cuando entró finalmente para vestirse, yo estaba sentado en el borde de la cama poniéndome los calcetines, y ella se quedó un instante de pie en la puerta sin saber si saludar o callarse, así que rompió el hielo con un "tenemos que hablar", dicho con una voz que pretendía firmeza pero que sonaba más bien como una excusa anticipada. Le dije que sí, que habláramos, sin levantar la voz ni moverme del sitio. Ella empezó diciendo que no quería hacer daño a nadie y que todo se había complicado más de lo que había imaginado, que últimamente se sentía desconectada de sí misma y que necesitaba algo que no sabía explicar. La dejé terminar, aunque cada palabra me iba encendiendo por dentro. Cuando se quedó callada, respiré hondo y le pedí que me dijera la verdad completa, no la versión suave, no la que se dice para que el otro trague la situación, sino lo que realmente había pasado desde el principio. En ese momento bajó la mirada, como si estuviera reuniendo el valor suficiente para decir algo que llevaba tiempo reteniendo, y murmuró que no había empezado con una intención concreta, que todo había sido improvisado, que una cosa llevó a la otra y que cuando quiso darse cuenta ya no sabía cómo volver atrás. No mencionó la palabra error en ningún momento, algo que me llamó la atención, porque era evidente que ella no consideraba aquello un fallo momentáneo sino una decisión que simplemente se había descontrolado. Me levanté despacio, me acerqué a ella y le dije que dejara de hablar como si yo fuera un terapeuta o un padre, que se dirigiera a mí como su marido,
porque lo era hasta que ella decidiera lo contrario, y que me dijera si seguía viéndose con él. Clara tardó unos segundos en contestar, probablemente pensando si convenía mentir o si ya no tenía sentido, y finalmente admitió que sí, que seguían hablando y que se habían visto un par de veces después de aquella noche en la que yo ya sabía más de lo que ella creía. Me quedé mirándola sin pestañear porque esperaba que añadiera algo, que explicara por qué seguía, que encontraba en él o si tenía alguna intención con esa historia, pero su silencio me hizo entender que ni ella lo sabía o que prefería no decirlo. Sentí cómo se me encendía la cara del enfado y entonces soltó una frase que rompió lo que quedaba de contención. Dijo que yo no podía reprocharle nada porque hacía tiempo que ella sentía que vivíamos más como compañeros que como pareja, que la rutina nos había apagado, que ella necesitaba sentirse viva y que yo parecía conforme con todo. Aquello me golpeó más que cualquier confesión anterior. No estaba enfadado por sus palabras, sino por el tono con el que las dijo, tan seguro, como si estuviera justificando un gasto inesperado en vez de una traición deliberada. Le contesté sin gritar, pero con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Le dije que la rutina la habíamos construido entre los dos, que si algo le faltaba podría haberlo dicho, que yo no soy adivino y que mientras ella se ponía excusas, yo mantenía la casa, el trabajo, el cuidado diario, intentando que las cosas fueran estables para ambos. Le dije que una traición no surgía porque la vida se volviera predecible, que una traición surgía cuando uno dejaba de respetar al otro y que ella había cruzado esa línea sin pestañear. Ella intentó interrumpirme diciendo que no era tan simple, pero no la dejé. Le dije que sí era simple, que no se trata de literatura ni de análisis emocional, que los hechos son hechos y que el hecho es que me había mentido durante semanas mientras sonreía en la mesa del desayuno, mientras dormía a mi lado, mientras me pedía que le acercara la sal o que planchara una camisa. Le dije que lo más ofensivo no era que hubiera estado con otro, sino la tranquilidad con la que había creído que yo no iba a enterarme o que no me merecía una explicación. Ahí fue cuando estalló. Me acusó de estar exagerando, de dramatizar, de hacerme la víctima, y dijo que ella tampoco era feliz desde hacía tiempo. Ese argumento barato me encendió todavía más, porque parecía sacado de un guión repetido para personas que no quieren asumir sus elecciones. Nos enzarzamos en una discusión fuerte, sin insultos, pero sí con golpes directos que llevaban años acumulados. Le dije que no aceptaba que me colocara la culpa a mí por lo que ella había hecho. Le dije que si no estaba feliz podía haber hablado, podía haber pedido cambios, podía haber buscado terapia, podía haber buscado distancia temporal, pero no un amante. Ella me respondió que yo nunca escuchaba cuando hablaba, que todo siempre quedaba en el aire porque yo estaba metido en mis cosas, y aunque algo de eso podía tener un poco de verdad, no justificaba nada de lo que había hecho. No quería admitirlo, pero lo que decía tenía una parte pequeña que me tocaba, no porque fuera la causa, sino porque era cierto que la comunicación se había vuelto más mecánica con el paso del tiempo. Pero aún así, insistí en que esa fisura no daba derecho a abrir una vida paralela a mis espaldas. La discusión subió de tono en un momento preciso, cuando le pregunté si pensaba dejarlo o si pensaba seguir viéndose con él. Ese detalle marcaba la diferencia, porque si había una mínima intención de arreglar las cosas, debía cortar eso de raíz. Ella se quedó helada, como si yo le hubiera pedido algo completamente irracional, y contestó que no estaba preparada para tomar una decisión tan brusca, que necesitaba tiempo para pensar. Esa frase fue la confirmación absoluta de que la prioridad no era nuestro matrimonio, sino su aventura. No quería perder a Julián, pero tampoco quería perder la comodidad que yo representaba. Ahí fue cuando me levanté de la mesa, arrimé la silla, respiré hondo y le dije que no pensaba permitir que jugara con dos opciones al mismo tiempo. Le dije que si no era capaz de cortar esa relación en ese mismo instante, entonces no tenía sentido seguir hablando de nosotros. Ella se llevó las manos a la cabeza y dijo que no la presionara, que necesitaba calma, que yo estaba reaccionando de forma impulsiva.
Le dije que la impulsividad la había tenido ella en un hotel del centro y que yo lo único que estaba haciendo era poner límites. Esa parte de la discusión se volvió especialmente tensa cuando le conté que ya había llamado a un abogado. No porque quisiese divorciarme en ese momento, sino porque no quería que me volviera a tomar por ingenuo. Le dije que necesitaba estar preparado, porque su actitud demostraba que no estaba comprometida con nosotros. Su cara cambió completamente. Primero se quedó muda, luego se puso a llorar y me acusó de querer destruirlo todo, como si la destrucción no hubiera empezado por su lado. Me dijo que estaba siendo cruel, que no podía creer que yo fuera capaz de dar ese paso sin intentar entenderla. Esa frase me hizo soltar una risa amarga, una risa que salió sola, porque me parecía absurdo que hablara de comprensión después de semanas de mentiras. Le dije que llevaba días intentando entenderla, que incluso había intentado justificarla dentro de mi cabeza, pero que comprender no significa ser un tonto útil, y que si ella no quería perderme tendría que demostrarlo con hechos, no con lágrimas repentinas. La discusión terminó con un silencio agresivo, uno de esos silencios donde ambos sabemos que acabamos de cruzar un punto sin retorno. Ella se encerró en el baño y yo me quedé en el salón, con las manos todavía temblando y un cansancio que no había sentido nunca. No estaba triste todavía, no estaba roto, solo estaba tomando conciencia de que la Clara que yo conocía ya no existía. Y aunque doliera, esa claridad empezaba a darme fuerza. La venganza no fue algo que planeé de inmediato, no me levanté un día y dije voy a destruirla, pero después de esa conversación, después de verla llorar no porque se arrepintiera de lo que había hecho sino porque se había dado cuenta de que ya no tenía el control de la situación, entendí que lo que necesitaba no era comprensión, ni cerrar la historia con una charla madura, ni andar buscando el origen emocional de todo como si fuera una novela barata. Lo que necesitaba era recuperar el respeto por mí mismo, y no hay forma más clara de recuperar el respeto que obligando a quien lo ha pisoteado a enfrentarse a las consecuencias. La idea fue apareciendo sola, sin dramatismos, sin fantasías de películas. Clara no se merecía una escena pública, no se merecía que la insultara, ni que le rompiera las cosas, pero sí se merecía saber que el tipo con el que había compartido la cama durante años no era un adorno de la casa, ni un espectador pasivo. Se merecía tener que dar explicaciones, no a mí, sino a los demás. Se merecía que sus acciones salieran del terreno privado donde ella había manejado todo con tanta comodidad. Lo primero que hice fue recopilar lo poco que ya sabía, el nombre del tipo, el hotel, las fechas. Empecé por buscar a Julián. No tardé mucho. Hoy en día basta con tener un nombre y una idea vaga del lugar donde trabaja alguien para saber hasta su color de calcetines. Julián era comercial de una empresa de sistemas de seguridad, soltero, con perfil público en todas sus redes. No tenía hijos, no tenía pareja estable según lo que se veía, y se movía con la seguridad del típico tío que lleva años saliéndose con la suya. Me costó muy poco encontrar fotos de él en eventos, incluso una donde aparecía Clara de fondo, en una de esas cenas de empresa donde nadie se molesta en disimular del todo. Guardé la foto, no como prueba legal, sino como parte de mi colección personal de verdades que ella nunca se había dignado a contarme. Luego conseguí su número. No voy a explicar cómo, pero lo obtuve. Y ahí vino la parte que más disfruté, porque no me rebajé a insultos ni amenazas. Le escribí un mensaje corto, directo, sin groserías. Hola Julián, soy Andrés, el marido de Clara. Solo quería decirte que sé todo. No te preocupes, no hay drama, solo consecuencias. Que tengas un buen día. Y no hubo respuesta, como era de esperarse. Porque ese tipo de hombres, que se meten con mujeres casadas creyendo que nunca tendrán que dar la cara, solo son valientes cuando creen que nadie los está mirando. Pero lo que más me interesaba no era él. Era Clara. Sabía que si le hablaba directamente sobre lo que estaba haciendo, se pondría a la defensiva. Ya lo había hecho.
Así que dejé de hablar. Dejé de reprocharle. Empecé a comportarme de manera amable, casi cordial. Le cocinaba, pero no compartíamos la mesa. Le preguntaba si necesitaba algo, pero no ofrecía más conversación. No discutíamos, pero tampoco compartíamos espacio real. Ella empezó a inquietarse. Me miraba con esa mezcla de sospecha y culpa, como alguien que espera que le exploten las consecuencias en la cara pero no sabe cuándo ni cómo. Esa incertidumbre era parte de mi venganza. Porque si ella había vivido semanas con la tranquilidad de creer que yo no sabía nada, ahora iba a vivir con la incomodidad de no saber qué estaba haciendo yo con todo lo que sabía. Y funcionó. A los 3 días de silencio, vino a preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí. No mentí. Estaba mejor que en semanas. Porque por primera vez, era yo quien decidía cuándo hablar, cuándo callar y qué mostrar. Mientras tanto, aproveché el tiempo. Fui al abogado. Le llevé todo. Le conté la historia sin adornos. Él tomó nota, me explicó los escenarios posibles y empezamos a preparar lo necesario. No le pedí aún el divorcio, pero le pedí una estrategia. No iba a cometer el error de tomar decisiones en caliente. Quería que todo estuviera medido, ordenado, previsto. También revisé nuestras cuentas, los movimientos bancarios, el contrato de la casa, el seguro, todo. Había detalles que nunca me habían interesado, pero ahora cada número era una herramienta. Me aseguré de separar mis cuentas, de asegurar mis ingresos, de que Clara no tuviera acceso a cosas que no debía. Todo sin esconderlo, sin romper la ley, sin necesidad de engaños. Solo prevención. Ella no se dio cuenta de nada, o eso parecía. Pero yo sí. Y cada paso que daba era una victoria silenciosa. Después, fui más allá. Sabía que Clara valoraba mucho su imagen. En el trabajo, en su círculo, entre sus amigas. Sabía que para ella, lo más importante no era lo que había hecho, sino que nadie lo supiera. Así que empecé a dejar pistas. Nada directo, nada que pudiera acusarme de haberla expuesto. Pero solté comentarios sueltos delante de conocidos. Cosas como últimamente estamos más distantes, Clara está en otra etapa, o bueno, cada uno va tomando su camino, ¿no? En redes, empecé a mostrar una versión mía más activa. Salidas, planes, cosas que antes no compartía. Todo medido. Nada forzado. Pero suficiente para que la gente empezara a notar que algo estaba pasando. Porque la venganza no siempre se trata de destruir. A veces se trata de empujar al otro a que se destruya solo, enfrentando aquello que pensó que siempre iba a poder esconder. Lo más irónico fue que cuanto más tranquilo me mostraba, más nerviosa se ponía Clara. Empezó a buscar más conversaciones conmigo, intentó ser más amable, más cercana. Como si de pronto hubiera entendido que me estaba perdiendo, pero no por culpa de otro hombre, sino porque ya no tenía nada que ofrecerme. Una noche, me preguntó directamente si yo estaba viendo a alguien. Le dije que no. Pero dejé un silencio después de la respuesta. El tipo de silencio que no da certeza. Ella me miró fijo, esperando que dijera algo más. Yo simplemente seguí cenando. Lo que me quedó claro en esos días fue que el poder no lo tenía quien traicionaba. Lo tenía quien sabía lo que valía y decidía cómo responder. Yo no quería seguir con Clara, no después de todo lo que había hecho, pero tampoco iba a salir de la historia como el hombre destruido, el abandonado, el que carga con la vergüenza. Ella había empezado la caída, pero yo iba a controlar el final. No fue una conversación planeada. No fue una de esas escenas donde uno se sienta con una lista de cosas que quiere decir ni donde hay espacio para discursos largos o explicaciones filosóficas sobre el amor, la traición o la vida en pareja. Simplemente llegó, como llegan las cosas que uno no puede seguir evitando.
Era sábado por la noche, hacía frío, Clara estaba en el sofá con una manta encima, el televisor encendido pero sin volumen, y yo estaba en la cocina cortando algo sin hambre, solo para no estar en la misma habitación. Me llamó por mi nombre. No usó diminutivos, no usó el tono habitual con el que solía pedirme cosas. Solo dijo Andrés. Me giré, me apoyé en la barra, y la miré sin hablar. Ella tardó unos segundos, respiró profundo y me dijo que no podía seguir así, que necesitábamos hablar de verdad, no con indirectas, no con silencios, no con miradas cargadas de cosas no dichas. Me pareció justo. Así que me senté frente a ella, apagué el televisor con el mando y le dije que hablara. Empezó diciendo que se había dado cuenta del daño que había causado, que había pensado mucho en todo y que sentía que las cosas se le habían ido de las manos. Me preguntó si había alguien más, le dije que no, pero que si esto seguía así, probablemente lo habría dentro de poco, no por venganza, no por revancha, sino porque yo necesitaba sentir que estaba con alguien que me respetaba, que me elegía sin necesidad de tener que competir con un tercero. Ella agachó la mirada, dijo que entendía, pero que todavía no sabía cómo borrar lo que había hecho, que no sabía cómo mirar atrás sin sentirse otra persona. Le pregunté si seguía hablando con él. Me dijo que no. Que hacía varios días que no se escribían, que no se habían visto desde la última vez que discutimos, que había intentado cortar todo, pero que él insistía. Le pregunté si pensaba volver a verlo. Me miró a los ojos y dijo que no lo sabía. Esa respuesta fue todo para mí. No necesitaba más. No necesitaba gritos, ni escándalos, ni más pruebas. Si después de todo lo que había pasado todavía no sabía si quería seguir con él o con su nueva vida o con sus nuevas emociones, entonces estaba claro que yo no era su prioridad. Le dije eso. Le dije que no podía vivir esperando a que ella se decidiera. Que una relación no es un campo de pruebas, que uno no puede estar esperando mientras el otro no sabe. Le dije que si después de todo no sentía con claridad que quería quedarse conmigo, entonces ya no tenía sentido seguir simulando. Me preguntó si eso era una decisión, si yo ya había decidido terminar. Le respondí que sí. Que no era por orgullo, ni por rabia, ni siquiera por la traición, sino porque yo no quería seguir viviendo con alguien que dudaba de mí. Se quedó callada. Luego preguntó si había alguna posibilidad de volver atrás. Le dije que no. Que la posibilidad había existido cuando hablé con ella por primera vez, cuando le pedí que eligiera, cuando todavía no había preparado nada legal, cuando no había ido al abogado, cuando no había cerrado cuentas, cuando aún quería creer que todo era salvable. Le dije que no había placer en mi decisión, que no me alegraba, que no era una victoria, que era simplemente una consecuencia lógica de lo que había pasado. Que yo había luchado, había aguantado, había callado más de lo que debía, había intentado entenderla, pero que ya no me quedaba nada que ofrecer. Ella dijo que se sentía vacía, que había cometido un error enorme, que no sabía qué le había pasado. Le respondí que no se trataba de qué le había pasado, sino de qué había hecho con lo que le pasó. Que todos podemos sentir cosas, todos podemos tener dudas, todos podemos confundirnos, pero que hay una línea clara entre pensar y actuar, y que ella había elegido cruzar esa línea. Me dijo que no sabía que yo podía ser tan duro. Le contesté que no era dureza, que era respeto. Que no podía perdonar algo que no había terminado. Que ella no había venido a mí a confesar nada, que yo había tenido que descubrirlo todo. Que si por ella fuera, probablemente habría seguido todo escondido hasta que se cayera por su propio peso. Después se levantó, fue a buscar agua, caminó por el pasillo con esa lentitud que tienen los que saben que ya no tienen margen. Volvió, se sentó y me preguntó si ya tenía todo listo para irme. Le dije que sí. Que el martes iba a mudarme. Que ya había alquilado un piso pequeño. Que no era definitivo, que no sabía si sería temporal o permanente,
pero que necesitaba distancia. Me preguntó si pensaba contarle a alguien. Le dije que no tenía interés en manchar su nombre, que no iba a hacer de esto un escándalo, que la familia sabría lo mínimo, que no necesitaba venganza pública. Le dije que su imagen no me importaba. Que lo que me importaba era salir de allí con la cabeza en alto. Luego preguntó si podía venir a verme algún día, si en un futuro podríamos hablar, si había posibilidad de retomar algo. Le dije que no podía prometerle nada. Que ahora mismo no quería verla más allá de lo necesario para cerrar lo legal. Que necesitaba reconstruirme, no en plan dramático, sino real. Que necesitaba saber cómo era yo sin ella, porque llevaba demasiado tiempo adaptándome a su forma de vivir, a sus cambios de ánimo, a sus excusas, a su culpa mal disimulada. Ella lloró, pero no dije nada. Ya no me salía consolarla. No porque la odiara, sino porque sentía que cualquier gesto mío sería malinterpretado como esperanza. Y yo no quería que tuviera esperanza. Quería que entendiera que había cruzado una línea que ya no tenía regreso. Me fui a dormir al sofá esa noche. No porque quisiera hacer una escena, sino porque ya no me sentía parte de esa habitación. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas. No mucho. Solo lo necesario. El resto lo dejaría para después. Clara no se ofreció a ayudarme, y eso estuvo bien. Cada uno sabía que esto no era un proceso compartido, era un cierre. En la tarde, recibí un mensaje de su amiga Laura. No decía mucho, solo lo siento. No respondí. No porque me molestara, sino porque no había nada que agregar. Esa fue nuestra última conversación real. Clara y yo nos volvimos a ver después, claro, para firmar cosas, para entregar papeles, pero ya no hubo más intentos de reconstruir nada. Y fue mejor así. La última vez que la vi fue en la notaría, 2 semanas después de la conversación en casa. Nos saludamos con un gesto seco, sin contacto, ni palabras vacías. Ella fue puntual, llegó con la carpeta bien ordenada, maquillada, con esa expresión tensa de quien está haciendo esfuerzos por no mostrar que todo le pesa más de lo que quiere admitir. Nos sentamos, firmamos en silencio, y solo hablamos lo justo. Ella me preguntó si ya me había mudado. Le dije que sí. Me dijo que esperaba que me fuera bien. Yo no respondí. Cuando salimos, caminamos en direcciones opuestas sin necesidad de acordarlo. No hubo abrazos, no hubo cuídate, no hubo mirada final. Solo el sonido de nuestros pasos alejándose. Esa noche, ya en mi nuevo piso, me senté en una silla sin respaldo frente a una mesa vacía, sin televisión, sin cuadros, sin ruidos. Me abrí una cerveza, la dejé a un lado y la miré sin tocarla. No sentí alivio, ni tristeza profunda, ni euforia. Sentí vacío, sí, pero no del tipo que asusta. Era un vacío práctico, como si me hubieran quitado una mochila que ya llevaba por inercia, sin saber que me estaba jodiendo la espalda desde hacía años. En ese momento no pensé en Clara como alguien a quien había perdido. La vi más bien como una etapa que simplemente había terminado. No había odio. No había deseo de que le fuera mal. Solo una distancia irreversible que ya no me dolía, porque estaba ocupando el lugar de algo que ya se había roto mucho antes de que ella empezara con Julián. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y adaptaciones. Cambiar la dirección en el banco, notificar en el trabajo, organizar lo básico del nuevo lugar. No hablé con nadie del tema durante la primera semana. No me interesaban las opiniones, no buscaba apoyo, no necesitaba comprensión ajena. Me dediqué a instalarme en esa nueva versión de mi vida sin apuro. Compré una cafetera, una mesa de comedor pequeña, 2 sillas, una estantería que todavía no he armado. Puse la cama en una esquina, sin cabecera, sin adornos. No tenía intención de convertir ese sitio en un hogar todavía. No porque no quisiera,
sino porque ya no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que hacía era por decisión propia, no por rutina compartida, no por compromiso, no por pactos implícitos. Nadie me esperaba, nadie me exigía conversación, nadie me reclamaba atención. Y eso, lejos de deprimirme, me dio una paz extraña que no había sentido en años. La primera persona con la que hablé de todo fue mi hermano. Me invitó a cenar. No le conté los detalles al principio. Solo le dije que me había separado. Él ya lo sospechaba. Me preguntó si había otra persona. Le dije que sí, pero no era yo. No me pidió explicaciones. Solo asintió y cambió de tema. Hablamos de fútbol, del trabajo, de nuestra madre. La conversación fue ligera, pero su compañía me ayudó a acomodar un poco la idea de que el mundo seguía igual, que nadie iba a venir a salvarme ni a decirme qué hacer. Volví a casa caminando, con las manos en los bolsillos, y me di cuenta de que esa era la primera vez que recorría la ciudad sin tener que avisar a nadie, sin que nadie esperara mi llegada. No sentí libertad como concepto romántico, solo la certeza de que ahora todo lo que decidiera dependería exclusivamente de mí. Con el tiempo, empezaron a llegar mensajes. Una amiga en común, un compañero del trabajo de ella, incluso una tía lejana que me escribió por Facebook para decirme que lo sentía mucho y que esperaba que estuviéramos bien. A todos respondí con la misma frase: gracias por tu mensaje, estoy tranquilo. Y era verdad. Estaba tranquilo. Ya no pensaba en que había hecho Clara. No repasaba escenas. No imaginaba lo que pasó con él. No me importaba. Había superado esa fase donde uno necesita entender los porqués. Me bastaba con saber que lo hizo, que mintió, que ocultó, que tomó decisiones sin mí. Lo demás ya no era mi problema. Una tarde, mientras organizaba unos papeles, encontré una foto vieja de Clara y yo, en una boda. Estábamos bailando, riendo. Ella tenía el pelo recogido, y yo llevaba un traje que me quedaba grande. Me detuve unos segundos, la miré, y no sentí nada. Ni rabia, ni nostalgia. Solo me acordé del calor que hacía ese día y de que me dolían los zapatos. Tiré la foto a un cajón sin intención de volver a mirarla. No por desprecio, sino porque no tenía sentido guardarla. No volví a saber de Julián. No me interesaba. Supongo que sigue con su vida, con sus conquistas. Clara tampoco volvió a escribirme, salvo por un par de correos sobre cosas pendientes, firmados con un saludos. Y eso estuvo bien. Me ahorró la necesidad de poner límites, porque ella misma entendió que ya no había terreno compartido. Después de un mes, empecé a dormir mejor. Soñaba poco, me despertaba sin esa sensación de alerta que había tenido en los últimos meses de convivencia. Ya no me sobresaltaba si el móvil vibraba. Ya no me preocupaba si volvía tarde del trabajo. Nadie me esperaba. Nadie me vigilaba. No tenía que explicarme. Esa normalidad solitaria, que al principio parecía una condena, se convirtió en una especie de escudo. No porque no quisiera volver a estar con alguien en el futuro, sino porque entendí que nunca más iba a ceder espacio sin que me lo ganaran. Un día, me encontré con una excompañera de la universidad. Me preguntó por Clara. Le dije que ya no estábamos juntos. Me miró sorprendida, dijo que hacíamos buena pareja. Le respondí que hacer buena pareja de cara a los demás no sirve de nada si por dentro todo está podrido. Ella se quedó callada. Me invitó a tomar algo. Acepté. No pasó nada entre nosotros, solo una conversación larga sobre todo y sobre nada. Pero al llegar a casa pensé que quizás, en unos meses, podría volver a conectar con alguien sin miedo. No con esa mujer ni con ninguna en particular. Con la idea de volver a compartir. De momento, estaba bien solo.
Ahora han pasado 3 meses desde que me fui. El piso sigue a medio armar. Sigo cocinando lo justo, sigo sin cortinas, sigo sin adornos. Pero cada cosa que hago es mía. Cada decisión, cada gasto, cada silencio. No soy más feliz que antes. No he descubierto una nueva versión mejorada de mí. Solo soy alguien que salió de un agujero y ahora camina más liviano, no porque haya encontrado la verdad, sino porque ya no tiene que cargar con una mentira. Clara fue una parte de mi vida. No me arrepiento de haber estado con ella, pero sí me alegro de haberme ido cuando todavía tenía algo de dignidad para rescatar. No la odio. No la extraño. Solo ya no me importa. Y eso, al final, es la mayor libertad que uno puede tener.